Andamos tus pasos, contamos tus historias, vivimos en la misma ciudad. Las noticias de Bogotá en el informativo. Muy bien, les comentamos que con la participación del alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se instauró la primera sesión ordinaria de este año del Consejo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. En la sesión participaron integrantes de este consejo, alcaldes de Zipaquirá, Funza, de Cundinamarca y de Ráquira en Boyacá, y los delegados de las gobernaciones de Cundinamarca y Boyacá, así como el director de la región metropolitana, Luis Felipe Lota, el director de la CAL, Alfred Ballesteros, un representante del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y representantes de las comunidades indígenas. El interés de este consejo es de trabajar articuladamente en pro de la ciudadanía con respeto a lo que significa la autoridad ambiental y la intención de socializar prioridades para construir el plan de acción que ordene el territorio alrededor del agua, así como la mitigación del cambio climático. En Ecoradio Estéreo, Comunicar 20 y la reacción Prensa Digital, el informativo C20. La policía está solicitando a restaurantes y comerciantes privados que faciliten videos de seguridad para investigar efectivamente el llamado a los comerciantes y restaurantes para que faciliten los videos de las cámaras de seguridad. Este tema de la seguridad aquí en la capital de la República es bien importante. Y claro, ni más faltaba, nosotros vamos a tener en esta temporada 2024 el análisis de las noticias de Bogotá, de Colombia, del mundo y noticias económicas con William Rojas, filósofo, que está al frente de la reacción Prensa Digital, y vamos a comentarles efectivamente cuál es el tema de seguridad que nos analiza William Rojas. En el informativo C20, el análisis de las noticias de Bogotá con el filósofo William Rojas de la reacción Prensa Digital con Criterio. Arrancamos con la noticia distrital de la ciudad de Bogotá. Y es que el nuevo alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha presentado un plan de acción para combatir la inseguridad en la ciudad. De acuerdo con lo mencionado, con los documentos presentados, se van a tomar las siguientes acciones: el patrullaje intensivo en zonas de restaurantes, bares y gastrobares, los bicicuadrantes, los microcuadrantes, así como un grupo anti-extorsión, un grupo GEMA, la megatomas de puentes y seguros y tramos lineales. Por otro lado, se crearán grupos especializados de inteligencia policial, así como también el fortalecimiento de los planes Frontera y Arcángel. Claro está, todo lo anterior con un trabajo innovador mediante el refuerzo de la fuente humana, es decir, buscando claramente que exista la denuncia frente a estas acciones delincuenciales. Los expertos han señalado que, si bien es cierto, los planes presentados por el alcalde Galán no son nuevos, tampoco innovadores, sí presenta una oportunidad importante para disminuir de manera inmediata la inseguridad. Sin embargo, es muy importante señalar que es preciso que existan acciones contundentes junto con la Fiscalía General de la Nación, la Policía Judicial y sobre todo los mecanismos de denuncia y la confianza ciudadana para realizarlo. Mientras no exista una justicia que pueda actuar de manera inmediata a la hora de cerrar estas brechas de inseguridad, claramente no vamos a poder avanzar. El llamado que hacemos es que es necesario la articulación, pero sobre todo que se logre buscar verdaderamente una reforma con la justicia. Mientras no haya un trabajo mancomunado entre las instituciones como la Fiscalía General de la Nación, la Policía Judicial o en este caso el CTI, ni tampoco haya una menos burocratización de la justicia y por otro lado el despliegue del pie de fuerza no solo se reduzca a tener que estar pendientes en algunos sectores, sino que verdaderamente actúen contra los delincuentes, vamos a ver resultados oportunos.
Le abonamos al nuevo alcalde de Bogotá el interés por hacer un trabajo frente a la inseguridad en la ciudad y le deseamos lo mejor, pero reiteramos y repetimos que es necesario la articulación con la justicia. Si no existe esa articulación, lamentablemente en un largo plazo vamos a continuar por las mismas. E igualmente es un llamado también porque se viene en cambio de fiscal general de la nación y eso también conllevará a que haya todo un despliegue de cambio. Continuamos con el noticiero informativo. Hoy, 18 de enero del año 2024, jueves. Seguimos. Este fue el análisis de las noticias de Bogotá con el filósofo William Rojas de La Reacción, prensa digital con criterio. Bueno, les comentamos que para hoy 18 de enero tenemos cortes de agua a 9 de la mañana y por 24 horas en la porciúncula de Chapinero, en Ciudad Kennedy Central, también vamos a tener en Molinos, el Rincón del Chicó, San Patricio y Santa Bárbara de Usaquén, de 10 de la mañana y por 24 horas, de 8 de la mañana y por 29 horas en Modelia y Santa Cecilia de Fontibón, en Quiroga Central y Quiroga Sur, lo mismo que en Santa Lucía. Estos son localidades de Rafael Uribe y Tunjuelito, y de 10 de la mañana y por 24 horas en Julio Rincón, Quintanares, en Villa Sandra, en El Arroyo y en Loma Linda del cercano municipio de Soacha. Informativo C20 en la mañana. Actualizamos las noticias. ¿Qué pasa en Colombia? Informativo C20. Bueno, las noticias de nuestro país. La presidenta ejecutiva de ASEMI, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, gremio que agrupa a 11 EPS del régimen contributivo, Ana María Vesga, analizó la situación que enfrentan actualmente las aseguradoras en el país, especialmente en lo relacionado con la demanda que el Ministerio de Salud inició contra 21 de estas organizaciones. La situación no es nada fácil para ellos. El gremio prepara una defensa jurídica y será uno de los principales temas en la reunión de la Junta Directiva que está planteada para hoy. Se analizará el incremento insuficiente de la UPC que se tiene para este año 2024, unos giros retrasados de los recursos de los presupuestos máximos y este nuevo escenario jurídico. En Ecoradio Estéreo, Comunicar 20 y La Reacción Prensa Digital, el informativo C20. El Ministerio de Transporte ha dado a conocer planes concretos que tiene para iniciar un piloto de transmisión energética de vehículos. Es que resulta que en esta famosa transición, esto llega a el servicio público tipo taxi en Soacha. Esta iniciativa surgió como resultado de un encuentro encabezado por el ministro de Transporte William Camargo y el gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey. El ministerio busca tener reuniones con los representantes del gremio en Soacha para agilizar la implementación de este plan piloto. En el ámbito de la infraestructura de transporte, Camargo dijo que en Cundinamarca se están llevando a cabo obras que representan una inversión total que supera los 13 billones de pesos. Las noticias nacionales. ¿Cuál es el ataque frontal a las empresas privadas por parte del gobierno Petro? Análisis de las noticias de nuestro país. En el informativo C20, el análisis de las noticias de Colombia con el filósofo William Rojas de La Reacción, prensa digital con criterio. Podemos destacar o sobre todo preocuparnos frente al ataque descarado frontal a las empresas privadas por parte del gobierno de Gustavo Petro. Y es que, como lo ha señalado el presidente gremial Bruce McMaster del Consejo Gremial, dice que el informe presentado por el Ministerio de Hacienda desincentiva completamente la inversión. Y esto sucede porque el Ministerio de Hacienda le dio por culpar a las empresas de la grave inflación durante los años 2021 y 2022. Colombia padeció 17 meses de inflación
donde se incrementó el costo de vida, se creció esta inflación un doble dígito, las cifras históricas igualmente, y todos los indicadores cambiaron el panorama de la vida de los colombianos. Solo hasta abril del año 2023 la inflación en Colombia empezó a bajar, pasando de un 13% al 18,82%. Es preocupante porque según el Ministerio de Hacienda dice que la culpa de la inflación es con respecto a unas empresas privadas que tienen posicionamiento en el mercado y que de esa manera, de manera disruptiva, pues elevaron la oferta y de esa manera incrementaron los valores de inflación. Sin embargo, me parece un completo descaro realizar este tipo de afirmaciones tomando en cuenta que el informe del Ministerio de Hacienda no está por ningún lado mencionando el bloqueo y toma urbana guerrillera que sufrió Bogotá durante los años 2021 y 2022, sí, con el tal denominado estallido social que nos costó todo un trabajo terrible y sobre todo la inseguridad de los colombianos. Parece ser que el Ministerio de Hacienda olvida que durante varios meses se cerraron las principales capitales de Colombia. Al mismo tiempo, la producción se detuvo por cuenta de las extorsiones que sufrieron muchas empresas en su cadena logística, así como también el encerramiento directo que hubo a muchas de las ciudades grandes, pero también municipios. No olvidemos como por ejemplo una ambulancia en Cundinamarca por no poder continuar en su trayecto urgente, un bebé perdió la vida, el asesinato del motociclista por cuenta de una guaya que colocaron estos criminales de la primera línea. ¿Dónde están las responsabilidades verdaderas, señores? Por otro lado, el informe no toma en cuenta las dinámicas comerciales internas, como por ejemplo el elevado porcentaje de la informalidad en Colombia. No tiene en cuenta, por ejemplo, las graves restricciones que existieron y los efectos meteorológicos que hubieron en el país. No tiene en cuenta a su vez cómo también otros aspectos en servicios incrementaron los precios, tampoco la cartera de consumo ni la demanda represada. Pero lo más grave de este asunto es que el informe habla sobre que es necesario un control de precios. Entonces ignoran el problema real, de lo cual esta toma que existió guerrillera el 2021-2022, y entonces ahora lo que pretenden es que van a controlar los precios como cualquier estado socialista, marxista, materialista como ha existido en la historia. Recordemos que el control de precios lo único que va a originar es escasez, señores. Me parece muy preocupante que esta posición del gobierno nacional, del gobierno de Gustavo Petro en contra de las empresas, puede ser el inicio para desincentivar la inversión, pero también para atacar el sector productivo, y no es nuevo. Pero si hacemos el llamado, por Dios, de que tengamos mucho, pero mucho cuidado con ello. Colombia necesita recuperarse, Colombia debe en este momento poder avanzar. Y no olvidemos que de una manera mediocre el gobierno de Gustavo Petro presentó una reforma tributaria de la cual hasta hace poco nos dieron la razón a los analistas de que fue un total desastre. Así que empecemos a trabajar, asuman responsabilidades y empecemos a producir para levantar esta nación. Continuamos con el noticiero informativo. Fue el análisis de las noticias de Colombia con el filósofo William Rojas de La Reacción. Prensa digital con criterio. Estamos en el informativo C20, les acompañamos desde las estaciones del Grupo Cima Producciones, Ecoradio Estéreo, Comunicar 20 y La Reacción Prensa Digital. Bueno, cerramos las noticias de Colombia con una fundación que apoya a los pacientes con enfermedades raras. Fundaper está haciendo un llamado urgente al gobierno nacional para garantizar que haya suministro de medicamentos a este tipo de pacientes. El pasado noviembre, Fundaper elevó su voz ante el presidente de la República, ante el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el superintendente de Salud, Ulay Beltrán,
así como ante el Congreso de la República para salvaguardar a 18 pacientes que padecen de hemoglobinuria paroxística nocturna y el síndrome hemolítico urémico atípico, quienes se encontraban en riesgo inminente debido a que, aparte de que hay pocos especialistas, las medicinas no le están llegando a tiempo. En Ecoradio Estéreo, Comunicar 20 y la Reacción Prensa Digital, el informativo C20. El mundo también es noticia en el informativo C20 en la mañana. Podemos decir que es bueno que la ayuda para los civiles de Gaza y los medicamentos para los rehenes israelíes entraran a esta franja sin aplicación del acuerdo mediado por Qatar, informaron fuentes oficiales. En las últimas horas han entrado en la franja de Gaza medicamentos y ayudas en aplicación de un acuerdo anunciado en beneficio de la población civil de la franja, incluidos los rehenes, afirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores qatarí, Maed Al-Ansari, en su cuenta oficial de X. Informativo C20 en la mañana. El equipo de la candidata presidencial María Corina Machado anuncia el inicio de la campaña de cara a los comicios previstos para el segundo semestre del año, cuya fecha aún no ha sido anunciada, y en la que esperan pueda participar la líder antichavista María Corina Machado, inhabilitada para ejercer cargos de elección popular. El coordinador de la organización de 20 Venezuela, movimiento político liderado por María Corina, Henry Alviares, anunció el anuncio de un operativo que llevará adelante la red 600K, que es un grupo que organizará la campaña de la antichavista con más de 600.000 ciudadanos en todo el país. Informativo C20 en la mañana. Y por segundo año consecutivo la población china sigue en descenso, pues resulta que el año pasado se registraron unas caídas impresionantes, 2.300.000 chinos menos, debido a hay pocos matrimonios. Hombre, la disminución de nacimientos es evidente en comparación con la cantidad de muertes registradas. En el año pasado nacieron 9.020.000 bebés frente a 9.560.000 en 2022, demostrando por séptimo año consecutivo un descenso en la natalidad. Mientras tanto, 11.100.000 personas murieron, convirtiendo al gigante asiático en el país con más personas mayores en el mundo. El total de la población china el año pasado fue de 1.409.670.000 personas, según la Oficina de Estadísticas Nacionales. El gobierno en cabeza de Xi Jinping ve con angustia cómo la población se envejece y las personas sin capacidad de trabajar en China cada vez es menos. En Ecoradio Estéreo, Comunicar 20 y la Reacción Prensa Digital, el informativo C20. Las noticias con análisis con la Reacción Prensa Digital en el informativo. Asesinaron al fiscal antimafia en el Ecuador. Las noticias del mundo con William Rojas y su análisis. El análisis de las noticias del mundo en el informativo C20 con el filósofo William Rojas de la Reacción. Prensa Digital con criterio. Lo que está viviendo el Ecuador en este momento no tiene precedentes. La ola y el ataque terrorista que está sufriendo por todas partes es insostenible. Pero más aún, la lamentable noticia del asesinato del fiscal antimafia Carlos Suárez, quien llevaba la investigación muy reciente del hecho que conmocionó a todos los sectores periodísticos sociales de la región cuando un grupo asaltaron un canal de televisión en vivo en el Ecuador. Y es que a raíz de esta situación y todas estas imágenes que muchos vimos en video, pues fue necesaria una intervención inmediata de las autoridades. Pues el problema ahora es que el fiscal que tenía este cargo acaso fue asesinado el día de ayer. Lo preocupante de todo esto significa que el desbordamiento criminal ha traspasado fronteras,
se sabe del conocimiento de bandas delincuenciales no solo al interior del Ecuador, sino también de verdaderas bandas internacionales, como es el caso del Tren de Aragua, quien también se ha tomado los espacios no solo en Ecuador, sino también en Colombia. Lo preocupante de toda esta situación es que esta oleada terrorista puede también desencadenarse en Colombia. ¿Cuál ha sido el hecho o la razón de por qué en el Ecuador está viviendo esta situación? Pues sucede que con el nuevo presidente que tienen, el presidente Noboa, que fue electo hace muy poco tiempo, pues empezó a tomar cartas en el asunto frente a la inseguridad y empezó a apretarle a las bandas criminales y delincuenciales. Pues por ese mismo motivo estos criminales que estaban en sus sótanos, que estaban escondidos, empezaron a salir a atacar a la población. Vimos cómo atacaron colegios, vimos cómo atacaron zonas residenciales, cómo atacaron zonas protegidas. Y estos delincuentes con armamento pesado empezaron a fundarse el terror en el Ecuador. Pues en el momento en el que exista una mano fuerte y sobre todo una seguridad como prioridad nacional es que empieza a verse esta situación. El caso colombiano hasta ahora podría empezar a germinarse por cuenta de la falta de una política de seguridad a nivel nacional. Así que le deseamos a nuestros hermanos ecuatorianos mucha fortaleza, mucho ánimo, sigan por el camino en que van, porque la única manera de detener el terrorismo es apretarle tuercas a la criminalidad y sobre todo que las instituciones de justicia continúen. Seguimos, señores, hoy 18 de enero del año 2024 en su noticiero informativo y nos puede buscar a través de todas las plataformas digitales en www.laredaccionprensa.com, www.comunicar20 y www.ecoradiostereo.com. Este fue el análisis de las noticias del mundo con el filósofo William Rojas de La Reacción, Prensa Digital con Criterio. Informativo C20 en la mañana. Cerramos con la nota económica del día de hoy. Y es que el comercio y la industria sufrieron una disminución, un bajonazo terrible en noviembre y diciembre del año 2023. Pues según las cifras que se acaban de presentar, existió una reducción, por ejemplo, el comercio minorista del 3,4%, acumulando así durante 10 meses una caída consecutiva que inició en febrero del año 2023. Es muy preocupante esta situación porque estas variaciones sí afectaron el comercio y sobre todo porque no existió temporada. Lo llevo mencionando y lo dije como analista en varios espacios de que temporada no existió. Existió fue una pequeña supervivencia, pero temporada económica no existió en el 2023. Esto es grave sobre todo porque afecta al empleo y sobre todo afecta también la productividad a nivel nacional. Pues también por otro lado les cuento que el sector manufacturero también tuvo una disminución porque claramente la manufactura tiene absolutamente total relación con el sector productivo. Hacemos un llamado muy especial a las autoridades nacionales para que dejemos de atacar la empresa y dejemos de atacar el comercio, dejemos de atacar la propiedad privada y empecemos a trabajar para que dejen de hacerlo, dejen de continuar y se trabaje permanentemente. Por otro lado, el sector industrial también tuvo una disminución del 7,3%, puesto que también afectó claramente la cadena de valor. Esta nota económica le envía un mensaje claro al gobierno nacional para que se priorice la reactivación, el camino en el que veníamos de un crecimiento del 7,1% a pasar un lamentable 1,% es desastroso. Así que le hacemos un llamado a todas las autoridades. Agradecemos a nuestra amable audiencia por escucharnos y por estar siempre presentes. Un saludo especial, soy William Rojas, analista político y de prensa. En Ecoradio Estéreo, Comunicar 20 y La Reacción Prensa Digital, el informativo C20.